Dios le bendiga esta mañana, mi hermano y mi hermana. Dios bendiga a cada uno de los oyentes que puedan oír este mensaje y verlo. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar una vez más compartiendo su palabra. Y hoy quisiera que usted en su casa y mis hermanos que están por este lado clamáramos al Señor y dijéramos: Señor, gracias por la oportunidad que nos das de servirte. Sabemos que no lo merecemos, pero es tu entera voluntad. Y estamos dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad porque a eso hemos venido, a eso nos has llamado. Bendice, Señor, este mensaje, que tu mano poderosa y santa toque los corazones y que enseñe a cada uno de mis hermanos que ya conocen de tu palabra. Gracias en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, esta mañana tenemos un tema muy bonito que a veces ha sido hasta de juego cuando estamos todavía estudiando. Este mensaje es la paciencia. Y a veces eso se toma como chiste, pero la palabra de Dios nos enseña que en la paciencia, en la palabra, es muy importante para los hijos de Dios. Y paciencia quiere decir capacidad de esperar con tranquilidad toda clase de cosas, poder soportar serenamente. La paciencia quiere decir tener paz, esperar en la misericordia de Dios. Porque dice en Hebreos 10:36, yo quisiera que abriera su Biblia en Hebreos 10:36, ahí vamos a estar viendo unos pasajes. Y el 36 dice en Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria esa paciencia dentro de nuestros corazones, porque así vamos a alcanzar y vamos a obtener la promesa. Porque cuando no tenemos paciencia, tenemos cosas muy difíciles en nuestra vida, tomamos decisiones no correctas. Oiga lo que dice Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oiga, la paciencia aquí en la tierra es para nuestra fe en Jesucristo y el Evangelio, para obtener la promesa allá en los cielos. Por eso dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Es decir, que si nosotros no tenemos paciencia, el Señor nos va a meter a prueba. Y si no llega la paciencia, nos sigue metiendo a prueba. Y prueba nuestra fe, porque es necesaria que la fe sea probada. Por eso, mi hermano, este mensaje es muy importante para cada uno de nosotros, de los que conocemos al Señor, y para cada uno de aquellos que quiera recibir al Señor como Salvador. Yo quisiera que viera, mi hermano, alabado sea Dios, que esa promesa de paciencia Él no la dio. Cuando habla y dice que Él juró por Él mismo, porque no había otro más grande por qué jurar. Y ahí dice, ahí mismo en Hebreos dice que por dos cosas inmutables Él no mentirá, porque juró por Él mismo y juró que nos daría esa esperanza. Pero esa esperanza la vamos a obtener con esa paciencia. Por eso dice claramente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora veamos en Hebreos 10:38, dejemos el 37 para el final, saltémonos uno y veamos. Ya leímos Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, no voluntad de hombres, no voluntad propia, la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Veamos el 38, ahí mismo en Hebreos 10, y dice: mas el justo, dice, por fe vivirá. Y si retrocediere, aquí es muy importante que pongamos la atención a esta palabra: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dice el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Aquí está diciendo, mi hermano, si está hablando de la paciencia en el verso 36, está diciendo que si no tenemos paciencia, cualquier cosa nos va a hacer retroceder, cualquier cosa nos va a hacer apartarnos del Señor. Pero ahí afirma y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para perseverancia de la vida. Ahora, ¿qué es retroceder? Por favor, vea estas definiciones. Retroceder es regresar, es olvidar, es dejar, es pisotear. Y alguna cosa que me llamó mucho la importancia y mucho la intención de entender qué estaba diciendo, es que hay una definición que retroceder es tener por sucia la sangre de Jesucristo. Y esto ya es más profundo, esto ya es más difícil, porque dice, oiga, todos los que retroceden lo hacen porque han tomado una disposición, una decisión, un modo de obrar. Después de que Cristo nos limpió con su sangre bendita, venimos y por no tener paciencia retrocedemos. Y solo hay tres formas de retroceder. Una, por ser cobardes. Otra, por ser incrédulos. Y la tercera es por amar al mundo. Oiga lo que dice, mi hermano, por favor, leamos esto. Dice la palabra de Dios ahí, en Apocalipsis 21:8. Búsquelo, por favor. Es muy necesario que usted lea la palabra y que usted le pida al Espíritu Santo que le dé sabiduría para entender la palabra. Aquí están esos tres términos de los cuales les estoy hablando. Es de la cobardía, la incredulidad y amar al mundo. Oiga lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, está diciendo los que tienen esa tendencia a amar al mundo, los que tienen eso de ser abominable. ¿Sabe qué es ser abominable? Es deleitarse mucho en el pecado, es no saciarse, es ser despreciados, es ser desaprobados, llenos de maldad, condenados y aborrecibles. Eso quiere decir, mi hermano, abominables. Entonces veamos la primera forma, mi hermano, que es la cobardía. La palabra de Dios dice claramente en 2 de Timoteo, capítulo 1 y verso 7, búsquelo por favor, me interesa que vea que le estoy leyendo la palabra, que le estoy diciendo cosas escritas por el Espíritu Santo, usando hombres en la palabra del Señor. 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque el ser cobardes es no ser constantes. Que hoy pensamos una cosa y mañana pensamos otra cosa. Que hoy decidimos una cosa y pasado mañana decidimos otra cosa. El Señor quiere que no seamos cobardes, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder. ¿Poder qué? Poder estar en su presencia, poder venir delante de Él, que es nuestro oportuno socorro, que es nuestro pronto auxilio, que es quien nos protege, que es quien nos pelea, que pelea por nosotros, es el que nos guarda cada minuto de nuestras vidas, es el que nos cubre con su Espíritu Santo. Nos dio poder de amor para poder amar y nos dio poder de dominio propio para poder decidir y que no nos lleven, oiga, las situaciones por no tener paciencia a hacer cosas incorrectas. Veamos el segundo término, incredulidad. Aquellas personas que vinieron al Señor, que estuvieron ahí, pero por cualquier cosa, por una cosa muy sencilla, dejan de creer en el Señor. Es por dos cosas, óigame, que han sido convencidos por los hombres y que no han sido convertidos por Dios. Entonces, déjeme decirle que en Jeremías 10:23 dice, porque no es del hombre enderezar sus pasos. Y en Proverbios capítulo 20 y verso 9 dice, nadie puede decir yo estoy limpio de mi pecado. Me ha perdonado mi pecado, yo mismo me he perdonado mi pecado. No puede decirlo, porque cuando se habla de convertir, el hombre no puede convertir, el hombre no puede convertirse por sí mismo. El único que convierte se llama Jesucristo.
tiene el poder para hacerlo. Tiene palabra de vida eterna, tiene palabra de regeneración. Entonces, los que son solo convencidos vienen y reciben la sangre de Cristo, pero luego, por su falta de credulidad firme, porque entran en cobardía y dicen, si esto es el Evangelio, mejor tiro la toalla. Si esto es el Evangelio, porque hasta mi novia me dejó, entonces mejor para qué el Evangelio. Pero el Señor ya los ha limpiado, el Señor ya los ha rociado con su sangre. Entonces es necesario ser crédulos, creer en verdad, creer en justicia, creer, pase lo que pase, como dice el dicho, truena, llueve o relampaguee, yo sigo creyendo en Jesucristo porque su esperanza no es nula, su esperanza es verdadera. Veamos el tercer término, y estamos hablando de abominables. Cuando estamos hablando de abominables, estamos hablando del ser de una persona, de su conducta, de su hábitat. Entonces venimos a los pies de Jesucristo, pero Él nos limpia, nos lava con su sangre, pero nosotros tenemos esa tendencia y poco a poco vamos dejando el Evangelio, vamos apartándonos por falta de paciencia, porque llegó enfermedad, porque llegó dolencia. Pero el Señor dice, yo soy tu sanador. Yo soy el que llevó tus enfermedades y tus dolencias en la cruz del Calvario, y por mis llagas fuiste tú curado. Y cuando habla de ser curado, está hablando de ser sanos espiritualmente y corporalmente. Entonces, los abominables tampoco son del agrado del Señor. Veamos. ¿Qué quiere decir abominables? Abominables quiere decir que se deleitan con los deleites del mundo, que no se saben de pecar, que son desaprobados, que están llenos de maldad, condenados y son aborrecibles, porque se deleitan en su maldad. Y oigan, mi hermano, veamos lo que dice aquí en Primera de Juan, capítulo 2 y versos 15 y 17. Búsquelo en la palabra, por favor. Los abominables son los que se apartan y se van al mundo porque no tienen paciencia. Y dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El verso 16 dice, porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el verso 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios es que tengamos paciencia. Él ha prometido, Él cumplirá, tiene poder para cumplir. Es poderoso, no solo tiene el poder, es poderoso, óigame, y puede hacerlo. Lo que nosotros necesitamos es paciencia. Entonces veamos ese pasaje, es muy importante verlo. Y vamos a retroceder otra vez, Apocalipsis 21:8. Ya le dije, las tres formas de apartarnos de la palabra de Dios es por cobardía, por incredulidad y por amar al mundo. Y los que aman al mundo son los abominables. Leamos el pasaje, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, y vayamos a la segunda parte del pasaje, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y luego veamos, dice, los incrédulos, los que tienen falta de credulidad, óigame, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y el tercer punto, los abominables, dice, los que aman los homicidios, la fornicación, la hechicería, la idolatría, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Cuando hablamos de incredulidad, puedo darle un pasaje aquí muy importante en Tito 1:15. Oiga lo que dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro,
pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Óigame, entonces aquí está hablando de que si somos puros, no somos mezclados, porque algo puro es que no ha sido mezclado. Algo puro es algo que no ha sido alterado. Algo puro es algo que es íntegro y recto. Y yo quiero ver esta definición, el no ser alterados. Porque si somos puros, no somos alterados, porque entonces no somos creyentes puros. Somos creyentes alterados. Y oiga, le voy a dar un ejemplo de alteración. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 10 y verso 11. Es que no podemos con la misma boca bendecir a los hombres y bendecir a Dios y maldecir a otros. No puede ser, no puede salir de nuestra boca bendición y maldición. De tal manera lo hace también en una fuente de agua. Por un chorro no sale agua dulce y agua amarga. Esto es imposible. Esto es solo para los incrédulos que han sido alterados en su fe. Por eso, por favor, hermano y hermana, yo sé que este mensaje es de exhortación. La palabra de Dios dice claramente que la palabra es útil para enseñar, para redarguir. Cuando habla de enseñar, está diciendo para aprender algo. Para redarguir está diciendo que llama la atención, que nos dice cuando no estamos haciendo lo correcto. Y también para corregir. Cuando nos hemos salido del camino, cuando nos hemos apartado, o alguien se da cuenta que poco a poco nos vamos apartando, nos mete al camino. Eso es corregir. Y para instruir en justicia. Cuando se habla de instruir en justicia, se está hablando de enseñar y de dar algo para aprender, pero con la paciencia del Todopoderoso en el Espíritu Santo. Ahora veamos, mi hermano, yo quiero ver algo aquí. Y yo quiero que usted busque, mi hermana, mi hermano, ahí donde está en esta hora, Marcos 3:35. Ya vimos en el primer pasaje que dice, porque os es necesaria la paciencia, le hablo de Hebreos 10:36, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, alcancéis vuestra promesa. Y aquí dice, mi hermano, en Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, otra vez, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Entonces, lo que Dios nos está enseñando es que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios necesitamos mucha paciencia. Oiga lo que dice Marcos 3:35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Usted ya sabe quién es su hermano y yo ya sé quién es mi hermano. El que hace la voluntad de Dios, el que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, es mi hermano y mi hermana. Y cuando Jesús nos trata de hermanos, dice que es hijo de mi Padre. Oiga, que somos hijos de Dios, por eso somos hermanos, por eso dice el pasaje, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Le hablo de Marcos 3:35. Veamos ahora, es muy importante que usted vea esto, mi hermano. Las amonestaciones que el Señor nos deja en la palabra, los ejemplos. Es necesaria vuestra fe. Dice Hebreos 10:37, oiga, por eso lo dejamos al final. Y dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Ahí necesitamos esa paciencia que está hablando el verso 36. Cuando dice aún, cuando usted encuentre aún en la palabra y tenga tilde en la U, está diciendo todavía, un poquito. Oiga, porque es un adverbio. Está diciendo, es un poquito nada más. Oiga lo que dice mi hermano y mi hermana, porque aún un poquito, cuando dice un poquito está diciendo casi nada. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cuando dice no tardará, está hablando de un poquito de tiempo.
Entonces es necesaria la paciencia. Hebreos 12:1 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, ese delante no es una gran distancia. Aquí lo dice en Hebreos 10:37, aún un poquito. ¿Sabe usted qué es un poquito? Es casi nada. Pero el Señor vendrá y no tardará. Entonces, por eso debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque dice la palabra de Dios, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y oiga lo que dice Lucas 21:19. Búsquelo en su Biblia, mi hermano, mi hermana, usted que está en su casa, dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¡Qué hermoso! Es una palabra que a veces se pasa con simpleza. A veces, como le digo, cuando estamos estudiando y hablamos de paciencia, a veces hasta hacemos chistes baratos por ello. Porque una persona es muy lenta para hacer las cosas, le decimos, pues, sacar chispa o cualquier cosa. No quiero meterme a eso. Pero la paciencia es necesaria. Es necesaria porque dentro de su corazón usted espera la voluntad de Dios. Muchas veces cuando no hay paciencia, nosotros queremos resolver nuestros problemas con nuestra propia sabiduría y en lugar de resolverlo nos metemos a más problemas. Porque el único que sabe verdaderamente de qué tenemos necesidad es nuestro Señor Jesucristo. Él conoce las intenciones y el pensamiento de nuestro corazón. Oiga, esos ejemplos, esas amonestaciones, se las leo una vez más, Hebreos 10:37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 12:1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y lo remata Lucas 21:19, y dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ahora veamos la consecuencia de no tener paciencia, y ahí vamos a estar terminando. Oiga lo que dice Hebreos 10:29. Busque en la Biblia, mi hermano. Búsquelo ahí está escrito. Y dice, en el 28 dice, hablando, el que escribió el libro a los Hebreos, yo creo que fue Pablo, no estoy seguro de ello, pero oiga, en el verso 28 dice que escrito está en la ley de Moisés que por 2 o 3 testigos un hombre moría irremisiblemente. Pero aquí a lo que yo voy es al 29 y dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Por eso le decía en el término, mi hermano, gloria a Dios, de retroceder, es también pisotear la sangre de Jesucristo, es también creer que la sangre de Jesucristo es sucia. Porque aquí dice, oiga, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda, aquí está la palabra, por sucia la sangre del pacto, la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, esa sangre preciosa que tiene poder de limpiar, de lavar y perdonar nuestros pecados. ¿Cuánto más castigo crees que merece el que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Cuando habla santificado, habla de que fue atraído para el Señor, apartado para el Señor. Eso está diciendo el que ha sido santificado por esa sangre bendita que fue apartado para el Dios Todopoderoso. Y dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Cuando habla, mi hermano, de hacer afrenta, está hablando de una ofensa, de una deshonra, de avergonzarse del Espíritu Santo. Entonces, aquí yo le dejo a usted su corazón, mi hermana y mi hermano. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis? Nos da la opción de pensar. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué pensamos si en la ley de Moisés, solo por haber hecho algún trabajo el día de reposo y tuvieran 2 testigos, tendría que morir este hombre?
¿Qué mayor castigo merecerá el que pisotea al Hijo de Dios, que vino siendo la esencia de Jehová, la misma sustancia de Jehová, porque dice, yo salí de él? Oiga, y que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda esa sangre con la cual fuimos limpiados. Guárdelo en su corazón. Y que esta exhortación le dé paciencia. Pase lo que pase, aunque estemos en valle de sombra de muerte, Él nos ayudará, Él nos guardará, porque en el momento que llegue la hora de morir, nadie puede quitarlo. Solo en su misericordia puede darnos unos días más de vida. Así es que no se preocupe. ¿Qué es el COVID-19? ¿Qué es el coronavirus? Si usted tiene al Dios Todopoderoso, si usted tiene a Cristo, y óigame, y lo vuelvo a repetir y lo diré siempre, porque Jehová puso bajo los pies de Jesucristo todas las cosas, todos los nombres que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todas las cosas visibles e invisibles, sean principados o sean potestades, están bajo los pies de Jesucristo. Y cuando usted hace la voluntad de Dios, Jesucristo dice, este es mi hermano y mi hermana. Oiga, qué lindo, mi hermano. Y entonces podemos ver que también retroceder, apartarnos por cobardía, por incredulidad, por amar al mundo, esto es apostasía. También podemos ver que por apartarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, con su sangre bendita, con su Espíritu Santo, esto es blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces yo quiero terminar y quiero que usted vea en Romanos 8:35, yo solo le voy a dar ahí alguna indicación. Usted sabe que está escrito, pero si usted no conoce al Señor y está oyendo esto o lo está viendo, abra su Biblia. Y dice Romanos 8:35, porque ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni hambre, ni cuchillo, ni desnudez, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, ni espíritu, ni potestad, ni la muerte, ni la vida nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Otra vez, en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él ya lo dejó escrito, todo el que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano. Y yo vendré y lo traeré a sí mismo, dice gloria a Dios. Entonces, nosotros debemos entender que el Señor en su misericordia nos está enseñando a tener paciencia, porque si usted ve ahí en Apocalipsis, ahí mismo, dice en Apocalipsis 22:15, pero dice, los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, los que aman y hacen mentira, estarán fuera de la gloria de Dios. Apocalipsis 22:15. Y cuando está hablando de perros, no está hablando de estos animalitos. Está hablando de aquel que fue limpio con la sangre de Jesucristo, aquel que Él ungió con su Espíritu Santo. Y por cobardía, por incredulidad o por amar al mundo, se retracta de esta fe. Ahí está calificando como perros a estas personas, porque dice la palabra de Dios, les acontece lo que le acontece al perro, vomita lo malo y vuelve a comerse lo que vomitó. Mi hermano, no sienta muy pesada esta palabra. Ya se lo dije, la palabra es apta para enseñar, para redarguir, para corregir. Óigame, y para redarguir en justicia. Guárdela en su corazón. Y usted que no conoce al Señor, quisiera entrar a esa línea de los que no somos cobardes, de los que no somos incrédulos porque creemos, estamos seguros en quien hemos creído y ya no amamos al mundo. Repudiamos las cosas del mundo porque el mundo solo nos enseña cosas malas. Si usted quisiera recibir al Señor como Salvador, dígale, entra a mi corazón, yo me arrepiento,
Pero quiero ser de esos valientes. Quiero ser de esos que tienen fija su fe en Jesucristo y que no cambian por nada. Yo quisiera orar por usted si recibe al Señor como Salvador y por usted, mi hermano, mi hermana que ha escuchado esta palabra. Démosle gracias al Señor. Padre, gracias en esta mañana por ese amor, por esa misericordia y porque siempre nos enseñas. Todos aprendemos de todos en la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Mira a estas personas, si hay alguien que quiera reconocer a Jesucristo como Salvador, porque la vida y la muerte están en ese sacrificio. El que aprecia ese sacrificio tiene vida eterna, pero el que lo desprecia tiene muerte eterna. Bendice a cada uno, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, y que este momento sea para honra y gloria de tu santísimo nombre. Amén. Amén.